Bueno, estamos con Camila Parodi, licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Camila está desde Catamarca en este momento haciendo la entrevista y ella está haciendo un doctorado en estudios sociales y agrarios, pero en la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Cami, gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. El título de trabajo, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, es Habitar en un territorio minado. Experiencias de niñeces rurales frente a la implementación del proyecto de explotación de litio Tres Quebradas en Fiambalá, Catamarca. Bueno, entonces, para empezar, varias cosas. Vos entonces, Cami, estás haciendo un doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, pero vos estás haciendo el trabajo de investigación en Catamarca. Exactamente, sí, yo resido en Catamarca hace 3 años y bueno, por un poco la definición de ese doctorado decidí trasladarme a Córdoba y cursar ahí porque me parecía que había como un vínculo muy interesante con lo que quería trabajar. O sea que fue más una cuestión de, digamos, como, ¿qué fue lo que vino primero? ¿Vino más el tema de trabajo, de tu interés, o vino más, bueno, me voy a formar en esta universidad y voy a hacer el doctorado acá, porque la oferta académica es un poco más, o sea, corresponde más a mi tema de trabajo? Sí, creo que un poco de las dos cosas. Aquí en Catamarca hay un doctorado en humanidades, barajé la posibilidad en un momento, pero es como mucho más amplio y de alguna manera yo quería como esto, ¿no? Generar o pensar ese cruce que en un momento empezó en mi cabeza y después por suerte claramente vi que era algo generalizado, que es como eh, quienes acompañan la formación en términos sociales, pero también territoriales, agrarios, que bueno, yo venía de una formación totalmente social de UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, necesitaba como apoyarme en otras disciplinas y poder abrirme un poco más de la antropología, entendiendo que eso, que hago parte de grupos interdisciplinarios, que estaba yendo a territorio y que podía como generar ahí un diálogo. Y en ese sentido, mi codirector, cuando se habilitó justo la corte de este doctorado, yo no tenía beca, no estaba todavía totalmente segura de si quería o no comenzar con la investigación, pero bueno, me alentó en el sentido de que él decía que realmente era algo que cruzaba muy bien los ejes que yo quería como trabajar, que me animara y un poco ese empujoncito hizo que lo comience con gente que es de acá de Catamarca, que vamos juntos también como algo que se pudo como coordinar. Y bueno, y la verdad que el doctorado ha tenido como muchas atenciones por la situación actual de la crisis económica que estamos atravesando y haciendo virtual algunas de las materias o generando ciertas dinámicas para que quienes no vivimos en Córdoba podamos acercarnos y de esa manera un poco ya estoy terminando ese proceso gracias a todas esas personas también que han colaborado, ¿no? Claro, porque está esa cuestión de que estás en una provincia diferente a la universidad en la que estás haciendo el doctorado, pero un poco eso también yo quería profundizar. Pero por un lado, puedes hacerlo de manera virtual, algunas materias, y después tenés que ir presencial a la Universidad Exacto. Nacional de Córdoba, tenés Sí, instancias específicas que pautaron. Digo, como, tenemos momentos intensivos, digamos, de cursada de una semana, donde hacemos 2 seminarios, 8 horas cada día, y después, si no, también tenemos cursos que se complementan de manera virtual, que son de 4 horas por día, pero bueno, duran 2 semanas. claro, o sea que de alguna manera está un poco pensado también esto de, al ser intensivos de una semana, como si fuera que se sabe que van a recibir gente que viaja, estudiantes que viajan para cursar y después volver a los lugares en donde están haciendo sus investigaciones. Exacto. Digo, como, Sí, está muy acostumbrado el doctorado es a recibir, como a acompañar como el colectivo, sabiendo eso, que vamos por momentos a hacer un brindis, como trabajar bastante el tema de la colaboración, del encuentro, más allá de la instancia formativa. Creo que es la particularidad de este doctorado, incluso viene gente de Honduras, de Ecuador, de Colombia, así que estamos bastante repartidos. Si bien hay gente de Córdoba, y es un número importante, somos de distintos lados en su claro, o sea configuración. que la experiencia como doctoranda está siendo bastante
agradable, digo, por lo que me estás contando ahora y lo que me contaste fuera de la entrevista, digo, hay algo Sí. de comunidad, de grupo, porque también conozco trayectorias doctorales muy sufridas, Mm, entonces es como, digo, parece que hay algo más como si fuera de, sí, eso, como de fraternidad, ¿no? ujú, sí, tal cual. Y un poco que nos pasa mucho en la vida académica de aquello que decimos poder hacerlo, ¿no? Como que hay algo de la teoría social que por lo menos yo entiendo que en estos vínculos y en estas formas de cuidarnos y de entender los contextos están, en este caso, por este doctorado, considerados y que a veces pasa en otros espacios que por eso también he decidido no transitarlos. Eso, hacer la vida más hostil, que justamente es esa vida que como investigadoras sociales estamos cuestionando, tratando de transformar, ¿no? Claro. Bueno, qué hermoso. Me pone contenta. Pone contenta que también haya experiencias doctorales así, ¿no? Tal, Y que se conozca, difundirlo. Y ahora yendo tal cual. específicamente al tema de trabajo. Bueno, por un lado tenemos niñeces rurales y por otro lado tenemos contexto de minería de litio. Ujú, Y primero preguntarte, bueno, ¿cómo llegaste al tema de trabajo? Porque además, digo, integrás grupos de niñeces e infancias, grupos de investigación. Entonces, bueno, ¿por qué te interesa la infancia, por un lado? Y bueno, ¿y cómo llegás a vincularla también con las cuestiones de minería, ¿no? mm. Sí, creo que en general mi trayectoria o las decisiones académicas que he ido tomando tienen que ver mucho con mi práctica como educadora, como activista. Yo comienzo a trabajar con niñeces en una organización civil en Buenos Aires en el año 2012, cuando ya venía trabajando y estudiando antropología. Y ese cruce un poco se comienza a hacer desde la práctica porque trabajaba con niños y niñas con experiencia de vida en calle en el conurbano bonaerense. Y yo sentía que ese era mi campo, no solamente por el afecto y por la necesidad de visibilizar esas historias que entendía que no estaban siendo parte de los relatos hegemónicos, sino porque también tenía un campo y un acceso que pocas personas podían generar, que en este caso eran niños y niñas con experiencia de vida en calle, que es una grupalidad difícil, digamos, de entrevistar, de generar vínculos, ¿no? Yo tenía ese vínculo previo. Claro, Y es así que me incorporo al grupo de Niñez Plural, con investigadoras muy muy grosas, muy genias, mayormente antropólogas que vienen trabajando hace mucho tiempo en los estudios de las infancias, de mirada sociocultural, de una mirada de agencia, de una mirada de las alteridades también. Y me incorporé a este grupo, bueno, particularmente para trabajar qué pasaba con las niñeces en los espacios urbanos y específicamente cuando tomaban esos espacios, cuando los disputaban y cuando nos generaban también una tensión al mundo adulto, ¿no? Porque ver claro, niños con toda la construcción que hay en torno a la niñez en la calle nos genera mucha contradicción, ¿no? Entonces yo claro. quería saber, en ese momento, ¿no? Para mi tesis de licenciatura, cuál era la mirada de estas niñeces, cuál era la mirada de estos niños y niñas sobre esa calle que las personas adultas advertimos como peligrosas. Bueno, lo que me encuentro en ese tránsito, y ahora vuelvo al tema general, pero me parece que tiene relación, Sí, sí, es que ellos tranquilo. no advertían ese peligro, sino que justamente encontraban placer del que no tenían en sus barriadas, del que no tenían en sus familias, del que no tenían en su cotidiano, y entonces de alguna manera esta etnografía realizada únicamente con voces niñas alumbra o permite identificar algo que las personas adultas no estamos viendo, que los dispositivos de intervención no estaban viendo, que era sacar a los niños de la calle. Bueno, Claro, justamente había una tensión, ¿no? Entre lo que ellos veían y lo que las personas adultas construimos en torno a la calle, en torno a las niñeces, en torno a los espacios, porque para nosotros, de nuestra perspectiva, la casa, la familia, el barrio son los lugares de cuidado, son los lugares de contención, y en estas historias veíamos justamente que en esos espacios es donde ellos no encontraban, ¿no? La posibilidad de una vida digna por las condiciones de un contexto socioeconómico general, no claro, responsabilizando a las familias, pero sí entendiendo un contexto. claro, claro. Em, Y en el caso del acceso a las infancias acá en Catamarca, digo, estuvo facilitado también por tu tarea como educadora.
o de qué manera se produjo. No, en realidad yo ya cuando me mudo a Catamarca no venía con una intención académica, sí, con la continuidad de mi labor más como un oficio que vengo teniendo del periodismo, el periodismo más en clave socioambiental o ecoterritorial. Y la búsqueda vino por ese lado y al llegar acá, bueno, me encontré con investigadores y compañeras y compañeros de trayectorias muy interesantes, donde yo sabía que necesariamente quería trabajar con temas extractivismos, con temas minería, porque era algo que desde el periodismo venía realizando. Claro, Y al llegar acá y al recordar también mis vínculos y mi participación en espacios de niñez, y también mi interés político afectivo que tengo puesto como en la mirada de visibilizar a las infancias en todos los ámbitos, empecé a pensar este cruce, ¿no? Bueno, si las infancias me estaban alumbrando o permitiendo ver otra forma de entender la calle en el conurbano bonaerense, mi pregunta es, ¿qué pueden alumbrar o qué pueden mostrarnos desde su perspectiva? En este caso, niñeces rurales, ¿no? Que habitan territorios rurales. Yo venía de trabajar con niñeces que habitaban territorios urbanos. Bueno, cómo disputan esos espacios, qué sentidos construyen, cómo se cuidan, cómo se acompañan y qué relaciones intergeneracionales construyen ahí, ¿no? Entonces, bueno, pensar este otro cruce, ¿no? No es la calle, no es el conurbano, es el extractivismo, es la minería, es Catamarca, pero sigue habiendo niñeces que de alguna manera no son incorporadas como una voz habilitada para hablar de temas sociales, ¿no? entiendo. Para emitir opinión. Y un poco lo que nosotras venimos construyendo de estos grupos de investigaciones, bueno, es una voz válida, son interlocutores y queremos escuchar y conocer esa otra perspectiva que posiblemente nos esté faltando al análisis social. Claro. O sea que de alguna manera un poco fue tu trabajo, primero como educadora, después como periodista, que fue Mm, bordeando también tu tema de interés y tu tema de investigación, exactamente. ¿no? Como licenciada, para licenciarte en antropología y después en este doctorado que estás haciendo de manera autogestionada, digamos, sin beca. Sí, sí, tal cual. Y creo que habla mucho, por lo menos en este caso de mi trayectoria, como que en general hay algo ahí de los activismos, de las definiciones políticas de estar en determinados lugares o acompañando determinadas historias que es lo que me mueven y que después me llevan a investigar o a acompañar desde la antropología, pero que inicialmente siempre tuvieron como un motor, sí, más del activismo, ¿no? Más de Claro, claro. ¿Y participación política. cómo se trabaja con infancias? ¿Cómo digo? Porque lo pienso más también como cientista social. Bueno, yo me siento, tengo una entrevista con un adulto, una adulta, hago preguntas, puedo reformular, puedo repreguntar, pero digo, en el caso del trabajo con niñeces, que si querés podés contarnos más específicamente las edades también. Bien. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se obtienen esos datos? ¿Es lo mismo? ¿Se hace de otra manera? Lo pienso desde el desconocimiento, ¿eh? ¿Se hace a través de No, sí, juegos? y la verdad que es algo que genera muchas inquietudes en general porque es distinto a lo que como personas adultas entendemos nosotras un poco lo que venimos diciendo y lo que sobre todo las compañeras del equipo de Niñez Plural, Andrea Zulc y todas las que integran el colectivo, venimos diciendo que lo que tiene que ver para nosotras como antropólogas, ¿no? Que nuestra práctica etnográfica, en este caso con niñeces, pero podría ser con cualquier persona, no se diferencia, ¿no? Como sustantivamente de la que es realizada con personas adultas, ¿no? Em, Tiene otras formas de respuestas, posiblemente la metodología es sustituida, no es sustituida, es modificada, es adaptada, pero no, como que en la totalidad es la práctica etnográfica, y un poco lo que nosotras hacemos como antropólogas y también se nos ha cuestionado ahí, ¿no? Un poco eh, desde otras disciplinas, ¿no? Cómo construimos conocimiento, cómo construimos nuestras fuentes válidas, ¿no? Nuestras entrevistas, que es en torno a escuchar historias. Básicamente lo que hacemos las antropólogas es Claro, convivir con grupos sociales, escuchar historias, tomar nota cuando volvemos a nuestras casas de qué nos llamó la atención, no solamente de las palabras o de las formas en las que son dichas esas palabras, sino también de los silencios, de cómo se habitan esos cuerpos, de cómo se habitan los espacios. Y en parte sobre esa base es que construimos nuestra teoría, ¿no?
En lo que Claro, tiene que ver con las prácticas y experiencias de las niñeces, sí se construyen otras técnicas participativas, como decimos nosotras, que de alguna manera puedan respetar o incorporar otras formas de expresión, porque no muchas infancias, según la edad, construyen su relato a partir únicamente de lo que tiene que ver con la oralidad, ¿no? claro, Entonces trabajamos con la construcción de recorridos por el territorio, ver, identificar qué territorio es seguro, mapear, ¿no? Conocer junto a ellos y ellas qué lugares identifican como seguro, qué lugar es una amenaza, qué lugar les gusta, dónde juegan, qué construcción tienen en torno a su casa, las instituciones, qué valoraciones construyen sobre esos lugares. La elaboración de dibujos, bueno, esto de como de cartografía, de mapas, como te decía, a través de juegos, ¿no? Y después convivir en la práctica cotidiana de relaciones intergeneracionales, ¿no? ¿Qué claro. preguntas se le hacen a los mayores? ¿Cómo esos mayores responden? ¿Cómo se construyen esos vínculos? Un poco la metodología viene siendo ahí, ¿no? Como lo tradicional de escuchar, de habitar los espacios cotidianos, que es lo que hacemos las antropólogas, y vincularlo con algunas actividades participativas que incorporen técnicas de posibilidad de otros tipos de expresiones, ¿no? Claro, sí, sí. Y en cuanto a lo del recorte de edad, en general tampoco, nosotras como que no hacemos un recorte de edad como suele ser que se suelen hacer de las teorías de desarrollo de la niñez, ¿no? Como, sino que es un espacio bastante abarcativo en torno a cómo se identifican esas niñeces eh, y en relación a las niñeces que habitan los espacios, las adolescencias, las juventudes, ¿no? Entendiéndolas desde ahí y no haciendo un recorte nosotros como a priori, sino que una vez que nos encontramos, ahí identificamos como con qué población estamos trabajando de alguna manera. Entiendo. Pensaba un poco en esto con la cantidad de cosas que me dijiste, la cantidad de técnicas y tareas para obtener estos datos. Si nos puedes contar un poco cómo es, por ejemplo, un día o una jornada de trabajo de campo o de eh, traducido o de estar con estas infancias y con sus familias. Porque me imagino que debes quedar muy cansada después de todo eso, entre la vida cotidiana, estar con ellos y ellas en su vida cotidiana, más las distintas técnicas grupales que tenés, que salga bien y todo ya después de cama. Sí, y aparte, ¿no? En rol antropóloga, como decimos, ¿no? Como con una observación participante plena de alguna manera, porque una tiene que estar atendiendo esos detalles más sutiles, ¿no? Del cotidiano, porque posiblemente hay una trama social que es la cotidiana de las formas de relacionarse, de lo que una entiende, ¿no? Como un sentido común, como un Claro, hábitus que se sostiene, y tratar de entender o de poder precisar esos otros intersticios de esta vida cotidiana que disrumpen, que amenazan, que incomodan, que tensionan, como que es una doble atención de alguna manera lineal a ese discurso, esa charla que se está sosteniendo, pero también a esas otras formas y prácticas que se solapan, ¿no? Como en simultáneo. claro, Y en general mi cotidiano, por lo menos lo que tiene que ver con Fiambalá, se relaciona también mucho con mi práctica, militante o incorporando equipos de investigación. Entonces, en general, siempre vamos de manera colectiva al territorio porque aprovechamos, yo estoy en la capital de Catamarca y estamos a 6 horas en auto de Fiambalá. Después podemos como profundizar, pero bueno, por ser un territorio minero, es un territorio muy caro, como pasa en todos los territorios donde hay proyectos extractivos. Entonces, como que generamos dinámicas entre investigadores, activistas, para que cuando alguien viaja al territorio aprovechar y ir de manera colectiva, en este caso del Grupo de Ecología Política del Sur. claro, no vas Tenemos sola, van siempre en grupo. claro, tenemos un Bien, grupo de investigación abocado específicamente a Zembalá para trabajar ahí desde la mirada de la ecología política en torno a las perturbaciones sociometabólicas que se dan en el territorio, ¿no? Como el impacto de este proyecto en las vidas cotidianas. bien, Y yo ahí particularmente ingreso como a mirar estas relaciones y estos vínculos intergeneracionales. Y bueno, eso, participamos, a veces es de estar 3 horas en la casa de alguna activista. En general, mi trabajo es junto a organizaciones campesinas, a asambleas socioambientales que nos abren las puertas, que tienen interés de visibilizar lo que está pasando.
no es que Claro, trabajamos, digamos, o en mi caso no es que trabajo con todas las niñeces de Fiambalá, sino que el recorte está puesto en las niñeces y adolescencias que hacen parte de estos entramados más comunitarios, más de claro. organización O sea social. que de alguna manera esa organización social que ya existe en Fiambalá también es la que te permite a Abre vos, puertas. claro, bien, Exacto. Y junto a ellos, bueno, es participar de la vida cotidiana, como decíamos, que en general es una vida cotidiana alterada, porque ya que estemos nosotras o yo participando de esa vida, en general el tema que se circula o que se habla tiene que ver con una relación al tema de la minería, que a ellos les interesa hablar y que saben que a nosotros nos interesa como acompañar ese proceso. Entonces, es vida cotidiana, pero casi nunca termina, por lo menos en lo que vengo recorriendo, me gustaría poder en claro, algún momento modificar esa práctica, pero por lo pronto es en torno a un tema. O sea, evidentemente no estoy logrando todavía esta vida cotidiana pura, entre miles de comillas, porque no lo hay. Que sí, quizás en mi práctica como educadora en Buenos Aires podía generar, porque yo tenía un vínculo de más de 5 años con esos chicos y chicas, donde habitábamos ese cotidiano. Si bien yo era, en ese caso, trabajadora y sabían que tenía un rol, también al mismo tiempo como que había cierta relajación de compartir la vida, que en este caso no, soy yo investigadora llegando a una casa, a una actividad. Y claro, lo después que pasa es también, que también como ahora me decís, pero pensaba, sí, como también hay que planificar este acceso al campo, digo, no es que estás en un territorio que puedes ir caminando o te tomas un colectivo de media hora o un subte y llegaste. Y sobre exacto, todo, tampoco puedes ir sola, con lo cual digo, hay algo también que se vuelve un poco más, entre comillas, artificial, porque tenés que hacer también toda una movida para llegar hasta el lugar. exactamente. Sí, sí, hay algo en relación a eso y algo relacionado a la participación en espacios colectivos, que entonces, por lo menos en este momento, mi campo vienen siendo espacios colectivos, entonces hago parte de formaciones que las asociaciones civiles realizan, actividades públicas que realizan la Asamblea Socioambiental en la plaza para visibilizar las amenazas del territorio. Participo ya hace más de 3 años en las ferias de intercambios de semillas, que es un espacio anual que se realiza en Fiambalá, en el Bolsón de Fiambalá, desde el año 2000, donde campesinos y campesinas se juntan a intercambiar las semillas de la siembra de verano. Y bueno, ahí sí realizo mi trabajo de campo pleno, digamos, que es un día entero viendo cómo funciona ese vínculo ahí. Eso, proponiendo dibujos, proponiendo que me señalen lugares a los chicos y a las chicas, y encontrándome con otra dinámica, porque en Buenos Aires yo realizaba muchas actividades participativas, porque de alguna manera está como esta diferenciación más clara del mundo adulto del mundo niño, y en Fiambala lo que me encuentro es que los niños y las niñas que habitan ese territorio hacen parte de las comunidades de otra manera, ¿no? Claro, Habitan los territorios de una manera que, bueno, que nosotras decimos que es intergeneracional en el sentido de que los niños intercambian semillas, tienen sus puestos, cuidan los animales, tienen tareas que socialmente nosotras quizás asignaríamos a personas adultas. Entonces también eso a claro. mí me lleva a modificar qué entiendo por niño y si es necesario hacer un dibujo o si simplemente implica observación participante de las actividades. Así que un poco es eso, como ámbitos de la vida doméstica cotidiana y después mucha participación en actividades públicas, colectivas, Sí, comunitarias. sí, sí, mucha actividad comunitaria, te iba a decir. Exacto, No solo en este proyecto, sino también digo como parte de tu vida, ¿no? En general. exacto. Sí. Eh, y bueno, ¿con qué te has encontrado? ¿Qué es lo que nos puedes contar así como lo que nosotros solemos decir, resultados preliminares, hallazgos, siempre son preliminares, hallazgos Ujú. preliminares de investigación, algunos datos que nos puedas compartir? Bueno, un poco en la línea de lo que venía comentando, ¿no? En lo que tiene que ver con los territorios rurales, o por lo menos en este caso en particular donde me encuentro trabajando, es que no hay una separación de las niñeces en los espacios sociales, ¿no? Como en Buenos Aires, por lo menos en los espacios que yo estoy acostumbrado, que estaba acostumbrada a habitar, cuando había una actividad, por ejemplo, pública,
siempre hay un espacio para niñas, ¿no? Como que siempre está ese espacio separado del espacio adulto. Sí, Y yo venía con esa idea, ¿no? Como la particularidad de las niñeces en los espacios sociales. Y bueno, acá en los territorios, en este caso rurales, territorios amenazados por el extractivismo, territorios de recorrido y de trayectorias indígenas, de trayectorias comunitarias, de procesos colectivos, ¿no? Integrando pueblos indígenas con movimientos campesinos que tienen otra forma de concebir la vida a la quizás urbana, ¿no? Encontramos que las niñeces hacen parte de la vida en comunidad, ¿no? Hacen parte en su rol como niñeces, pero en un rol activo permanente de formación y de aprendizaje, ¿no? De lo que es esa vida cotidiana del campo. Entonces, si bien claramente las niñeces juegan y tienen sus momentos, ¿no? En los espacios colectivos, hay algo de una participación en la vida adulta cotidiana, ¿no? Esto que decían, las ferias de semillas, tener un puesto junto a su madre, junto a su tía, junto a su abuelo, e intercambiar semillas con otros adultos o con niños, como parte de la escena. Si no hay un espacio aislado de niñeces donde las niñeces juegan, como quizás construimos a veces desde los espacios urbanos occidentales, claro, sino que las niñeces hacen parte de esa vida cotidiana y que a su vez construyen, ¿no? Como permanente aprendizaje sobre esas formas de estar en ese territorio. Que eso para mí, bueno, como te decía, ¿no? Venía con otra mirada más urbana, más de Buenos Aires, y claro, me ha llamado la atención, porque no hay claro, que porque, generar el espacio de niñez como ha pasado en otros espacios, ¿no? claro, digamos, de alguna manera tu investigación previa también te permite a vos hacer una comparación, digo, en un espacio urbano, te permite a vos comparar Exacto. cómo es, en este caso, en Catamarca. Exacto, y particularmente con lo que tiene que ver con colectivos que integran organizaciones campesinas, que hacen parte de pueblos originarios, ¿no? Como que no es únicamente porque es un territorio rural, sino porque hay una construcción de una identidad comunitaria donde las niñeces habitan los espacios de otra manera y habitan el territorio de otra manera, que eso también es como interesante para incorporarlo. Aún así, no sé, por ejemplo, niños que hacen parte de cuando tocan bandas en actividades públicas, que cantan, que tocan la guitarra a la par de las personas adultas. Se les elige también, ¿no? Como la posibilidad de, está tal niño que baila cueca y lo llaman para que baile adelante. O sea, los adultos claramente advierten que hay una diferencia de edad y una diferencia de construcción de esas identidades y un interés en ese aprendizaje, en ese intercambio de saberes, pero al mismo Claro, tiempo eso hace parte del espacio, no es que hay un acto de niños y después actúan los adultos, no, como que hay cierta mixtura entre edades, entre esos vínculos intergeneracionales que a mí me permitieron de alguna manera incorporarme justamente a pensar esto, ¿no? No tanto como lo tenía en los estudios más urbanos de cuál es la mirada de las niñeces, sino, bueno, cuáles son esos vínculos intergeneracionales que allí se configuran, se sostienen, entendiendo que hay relaciones de poder, obviamente, porque no es lo mismo ser adulto que ser una persona niña, pero sí que es distinto, ¿no? Como que eso me parece que un primer aprendizaje que claro, tuve de claro. mi campo. Porque se podría pensar, igual esto está muy simplificado, pero digo, que participan en tanto pares, entre comillas. Exactamente, sí. Claro, Hay un interés, por lo menos pareciera que hay un interés de que las infancias como que hagan parte de esa continuidad, ¿no? Como de esa herencia un poco ancestral, identitaria, como comunitaria también, de continuidad de esas prácticas, que al hacerlas parte de esa vida me parece que es donde está como ahí como una llave ahí, ¿no? La posibilidad de esa continuidad me parece que está puesta en esas prácticas o en claro, esas formas de relacionarse, ¿no? Para que no se pierda, para que cuando una... Entonces me ha pasado, esto no tiene que ver con mi campo, pero se relaciona y lo estoy investigando también cuando estuve en Jujuy, eh, viendo como las dinámicas también dentro de la minería de litio, el lugar de las infancias, ¿no? Y hay algo del relato ahí de los niños que en este caso se lo comentaban a otra colega, pero que me lo había transmitido, de recuerdos, ¿no? Bueno, de los niños jugando en un espacio de lucha, en un corte de ruta, eh,
y los adultos recordando cómo ellos cuando eran niños se encontraban de la misma manera, ¿no? Entonces ahí yo lo que pensaba es, bueno, ¿no? Como ese encuentro entre comunidades, no es solo entre comunidades de personas adultas, ¿sí? Para un corte de ruta, para una lucha en específico, sino que también es la construcción de un pacto que para mí es intergeneracional, ¿no? Esos niños ya saben que hay otras comunidades, ya saben que hay otros niños en otras comunidades, que se van a volver a ver en un próximo malón, en un próximo corte de ruta, que cuando tengan que definir estrategias de resguardo de ese territorio en 10 años, ya van a tener un vínculo previo, ¿no? A partir de ese tipo Claro, de diálogo que han tenido y de juego que han tenido desde sus infancias. Que quizás en los espacios más urbanos, no en el caso de la niñez con calle, que justamente es disruptiva, los niños no hacen parte de esas escenas sociales, ¿no? Y claro, esto, lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Llevan niños a las marchas, estaban con los hijos en un espacio de adultos, ¿no? claro, Como claro, claro, nosotros tenemos en nuestra mentalidad esa separación, que por lo que estoy viendo, y esto como súper inicial, en los espacios comunitarios, en las pertenencias de pueblos indígenas, y esto también lo vienen diciendo un montón de investigadoras, esa distinción no está porque hacen parte de la vida social de otra manera, y de ahí también se construye esa herencia o esa continuidad, ¿no? Que quizás es lo que uno siempre más le interesa o valora de estos pueblos, ¿no? De la ancestralidad de esos conocimientos. Bueno, posiblemente haya una pista en esta parte de cómo construyen sus vínculos con los niños, con las niñas, para que eso se mantenga en el tiempo, ¿no? Así claro. que creo que Sí, es es, uno de los digamos, hallazgos. como una vivencia que después, o muchas vivencias en sus infancias, que después también colaboran en sus trayectorias Exacto, ya como adultos o como adultas. Y exacto. quería, en relación a esto que hablabas, quería mencionar un objetivo específico espectacular y leerlo, Mm, los objetivos de su tesis. Está bien lo que estoy diciendo, ¿no? sí. Uno de los objetivos de su tesis de doctorado, sus objetivos específicos, que es analizar las formas de cuidado, acá es donde quería reparar en las formas de cuidado, intergeneracional y multiespecie que sostienen las comunidades rurales, investigando cómo se articulan prácticas comunitarias que resisten las lógicas extractivistas, coloniales y patriarcales. Un aplauso. Mm. Ya está, Sí, listo. suena medio, Dije, medio como que dije todo, pero bueno, un pero poco. digo, quizás, digamos, como hay resultados preliminares, me estoy adelantando un montón, pero digo, me interesó mucho esto porque el resto de los objetivos específicos, de alguna manera, lo fuiste contando en el relato, pero esto de Ujú, las formas de cuidado, digo, ¿has encontrado ujú. formas de cuidado? ¿Las viste? Como, no sé qué nos puedes contar de eso. Sí, y capaz que algo que tampoco conté, que también es algo en lo que estoy como empezando también a leer, a capacitarme, a formarme, en lo que tiene que ver con los vínculos multiespecie, ¿no? Como algo de lo que estamos trabajando en la ecología política y algo por lo que entendemos que nos puede servir como la mirada también de nuestros pueblos indígenas, es esta idea de la naturaleza no como separada, ¿no? De la humanidad, sino como parte, que por muchos años la ciencia ha colaborado, ¿no? A esta separación humano-naturaleza, justamente porque hay ahí lo mismo, ¿no? Como que ahí creemos que hay otra llavecita para por lo menos entender este contexto actual de crisis civilizatoria, climática total, de colapso y un poco estoy incorporando lo que tiene que ver con los estudios multiespecie, que es esto, ¿no? Pensar, o sea, si bien el foco de la investigación antropológica está puesta en los humanos, es pensar y entender que necesariamente hay relaciones con no humanos, ¿no? Relaciones materiales, o sea, uno vive de sus relaciones materiales con el ambiente, con el espacio que habita, con los animales, con las plantas. Y bueno, hay muchos antropólogos, antropólogas que vienen trabajando, ¿no? Etnografías de las plantas, etnografías de los hongos, etnografías multiespecie con los animales, y empezar a entender estas otras relaciones de cómo nos relacionamos las personas con la naturaleza para pensar o desactivar un poco, ¿no? Esto que tiene que ver con la crisis climática, los impactos que generamos a los territorios. Y en lo que tiene que ver con cuidados, bueno, hay compañeras que vienen trabajando este tema
hace un montón, entre ellas Pia Levy, que también hace parte del equipo de Niñez Explorer, que es sumamente interesante lo que ella viene trabajando en el norte de Salta. Ella viene hablando de eso, ¿no? De las niñeces cuidadoras y del lugar de las niñeces en los cuidados y en la transmisión de esos cuidados y en el acompañamiento, que un poco es esta idea, ¿no? Como que se entrelaza con los cuidados como una práctica colectiva situada, donde lo mismo que decía hoy, ¿no? Como donde las niñeces también participan, como participan de la vida social, necesariamente participan del entramado de los cuidados, no son meramente receptoras, quizás como Claro, una mirada más simplista podemos decir, bueno, los niños tienen que ser cuidados por los adultos, punto, sino que hay un intercambio y una construcción de esos vínculos donde las niñas, sobre todo, ¿no? Por una cuestión también de una perspectiva de género, cuidan, ¿no? claro, Y son participantes activos en la red de cuidado. Y esto lo vemos mucho en los territorios rurales. Esto, bueno, como te decía, lo viene trabajando mucho Pia Levy, porque de alguna manera la vida en el campo, la vida en el trabajo rural es posible porque se entrelazan un montón de estas relaciones de cuidado en donde un familiar puede ir a hacer determinadas tareas sabiendo que en su casa se queda el hijo o la hija más grande con los chicos, donde el más grande acompaña a los más chiquitos a la escuela, donde están atentos a ciertas tareas de cuidados que tienen que ver con la limpieza y el orden del hogar, la construcción o el pensamiento de los alimentos, el trabajo en el campo, ¿no? Porque también esto es algo muy polémico en torno al trabajo y la niñez como algo que puedan estar relacionados, no hablamos de explotación laboral, sino de trabajo, donde hay construcción de prácticas colectivas. Y acá como esto, ¿no? Las relaciones intergeneracionales e interespecie nos habilitan a entender como esto, que las niñeces habitan el territorio de otra manera, ¿no? De una manera similar a la de las personas adultas, no diferenciada como quizás tenemos nuestro sentido común, y que participan activamente en las redes, en las tareas de cuidado, ¿no? Y que lo vemos eh, entre pares, con personas adultas, digo esto, el niño que se queda con el abuelito, la abuelita, y que no solamente cuidado es darle de comer a alguien o limpiar una casa, ¿no? El cuidado afectivo, emocional, de quedarse con claro, una persona adulta, eso es un rol que cumplen mucho los niños en espacios rurales y también, como decía, interespecie, ¿no? El lugar que tienen los niños y las niñas desde muy chiquititos en regar una planta, en cuidar determinado animal. En las ferias de semillas se ve un montón, porque también se intercambian animales. Y donde están los animales, siempre están los niños, las niñas, dándole de comer, llevándole agua, haciéndole alguna caricia, ¿no? Como ese vínculo que hay ahí, claro, me parece que es también como muy interesante para pensar ahí el rol de los cuidados y la niñez también como un sostén, ¿no? Porque siempre vemos a las personas adultas sosteniendo, ¿no? A adultos mayores y a niñeces, y acá como que se nos cambia, ¿no? Ese paradigma y de repente son niñeces quienes sostienen también la vida social, la vida comunitaria. claro, espectacular. Bueno, y ahora como preguntas de cierre. Eh, por un lado, bueno, hay algo con lo que me quiero, con lo que me quiero quedar, que vos me hablaste de una práctica político-afectiva, más Mm, desde tu, no sé si es una identidad profesional o tu identidad en tanto Camila. Digo, me mm, pareció hermosa esa, porque nunca lo vi, siempre lo escuché más como un interés político, pero la cuestión de que mm, se le haya agregado el afectivo detrás, me parece que también habla de algo que también te convoca desde otro lugar, ¿no? Más desde el corazón, más desde una cuestión más emocional, que me parece que está bueno mencionarla, porque al menos yo le doy mucha entidad a las palabras, entonces imprime algo, no, no es lo mismo hablar de una práctica, no, no recuerdo si dijiste práctica o compromiso, un compromiso político-afectivo que hablar de un compromiso político, ¿no? Digo, hay algo que, si bien seguramente lo político también lleva lo afectivo consigo, bueno, digo, poder nombrarlo, poder mencionarlo, me parece valioso. Y acá mi primera pregunta es, antes del cierre, es, bueno, ¿para qué consideras que sirve toda esta investigación? Y por otro lado, ya que estamos, bueno, ¿qué consejos les darías a tesistas
doctorandos, doctorandas que estén escuchándote para llevar a cabo sus doctorados. Tranquila tarea, tranquila. ¿Qué consejos consideras que les pueden servir? Porque digo, a mí me da la sensación, a veces el trabajo de investigación puede ser muy solitario y me da la sensación, en este caso, por lo que hemos conversado, que hay algo con la cuestión grupal, comunitaria, social, desde los distintos ámbitos que nombraste, que facilita mucho esa investigación, ya sea en la universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, como en los grupos que tienen, que arman antes de ir a campo y de ir a territorio, o todas las cantidades de actividades que también son comunitarias. Pero digo, volviendo, entonces, lo que sea que te surja, como para poder decirle a un tesista doctoral que te está escuchando, se puede, compañero, compañera, se puede. Claro que Vuelvo se puede. a la primera pregunta. Bueno, ¿para qué Bien. consideras que sirve esta investigación? Y el consejo. Y cerramos. Bien. No, bueno, primero, esto de la práctica política afectiva, creo que la dije, pero que en realidad también es algo que uno eh, asimila sin poder reflexionarlo y me quedé pensando de que sí es interesante y creo que tiene que ver con, con lo que hoy nos significa la palabra política aislada, ¿no? Que creo que puede ser mucho más amplia e incluso hay una mirada hegemónica con la que ya no nos sentimos, si bien disputamos esa palabra, digo, es una palabra en disputa, me parece que incorporarle lo afectivo como una dimensión política, como una dimensión para entender las relaciones, eh, es eso, ¿no? Es una definición subjetiva, pero colectiva, ¿no? Como entendernos como parte de esos vínculos que estamos construyendo, eh, entender a la investigación social como inserta también en este mundo, en este contexto donde las violencias y las hostilidades se generalizan y se imponen, y resignificarlo, ¿no? Como de alguna manera como una ética de otro tipo de investigación que incluso, bueno, disputa hasta con los mismos sistemas académicos, ¿no? Con esto que hablábamos al principio, con las formas de creer que una disciplina o que un conocimiento va a entrar a través del maltrato, ¿no? Va a entrar a través de, de la obligación y del malestar, ¿no? Cuando en realidad nosotros lo que queremos construir es, y digo nosotras porque si bien acá es una entrevista sobre mi investigación, esto un poco que repones para el final, son todos conocimientos súper colectivos de los que de alguna manera yo continúo, pero que ya viene mucha gente, compañeras trabajándolo, que es entendernos en que queremos otro mundo, ¿no? Queremos un buen vivir, como dicen algunos pueblos originarios, queremos construirlo y nosotras necesariamente entonces lo tenemos que hacer desde nuestra práctica, que creo que esto un poco también lo hablábamos al principio, en esas contradicciones entre el decir y el hacer, que obvio que ninguna está ajena, porque estamos habitadas por contradicciones, y la posibilidad de advertirlas y de estar atentas a no reproducir esas violencias o esas incoherencias que en nuestros estudios sociales señalamos, ¿no? Porque me parece como eh, paradójico, ¿no? Como que no tendría mucho sentido. Entonces, como desde ahí, ¿no? Esa práctica política afectiva de otra ciencia, de una ciencia digna, ¿no? Como se suele decir, donde el interés esté puesto, en este caso, en los territorios que existen, que resisten, y no en intereses económicos, políticos, globales, que hay en torno a los territorios y las comunidades que los habitan, ¿no? Em, y ahora me perdí. Lo segundo sería como Sí, que es la posible. idea era, porque nos fuimos por lo político afectivo y teníamos, Sí, bueno, ¿para qué sirve esta investigación? bien, Y por otro lado, el consejo final para tesistas, genial. colegas. Bueno, ¿para qué sirve? Un poco creo que es una continuidad de lo que venía diciendo, ¿no? En mi caso y en el de muchas compañeras, para mostrar que otros modos de vida son posibles y no solo son posibles esos otros mundos, sino que están siendo, ¿no? Porque también hay una Ocurre. construcción a invisibilizar esas historias, a desprestigiarlas, a legitimarlas, sacarlas de la narrativa oficial, porque
lo mismo, tienen una pista, tienen una práctica situada que nos está demostrando que otra forma de relacionarnos con el entorno es posible, que otra forma de relacionarnos entre nosotras es posible, que, que el extractivismo está rompiendo todo y que no va a haber vida, ¿sí? Si nos quedamos sin agua, sin aire, sin los cuatro elementos, ¿no? De alguna manera, como dicen acá las comunidades diaguitas, ¿no? Como si no está esa defensa, no hay vida. Entonces, eso, como creo que es un aporte más a estas investigaciones que ponen la vida en el centro, como dicen las comunidades de Colombia, y que un poco replicamos todas desde acá, ¿no? Esto con los cuidados en el centro, con la vida en el centro, es la única posibilidad que tenemos de sobrevivir en este momento de colapso, en este momento disruptivo que estamos atravesando como planeta, no digo como humanidad, sino ya a nivel planetario, ¿no? Entonces creo que ese es el aporte y en particular en lo que tiene que ver con mi recorrido, bueno, ¿no? Además de ese aporte, ¿qué lugar le damos a las infancias? Que un poco creo que es esa misma construcción, ¿no? Así como han quedado en los márgenes los pueblos originarios, las mujeres, yo creo que lo que venimos tratando de reconocer es que las niñeces, sus miradas, sus perspectivas también han sido puestas, colocadas en los márgenes, que no es eh, que no son actores hegemónicos, que no tienen opinión, que no tienen acción, o eso es lo que se les quiere atribuir, y nosotras venimos acá a combatir esa idea, a decir que tienen mucho para aportarnos y que también nos empape como esa perspectiva, esas formas de entender el mundo para ver si también delinean otras formas de relacionarnos, ¿no? ¿Y qué es posible? Bueno, claramente es posible. Soy la persona creo que con menos continuidad y orden académico capaz que habla en este espacio, así que si yo lo estoy pudiendo hacer, creo que lo puede hacer cualquier persona. Eso no tengo beca, tengo como tres o cuatro trabajos, soy una persona, o sea, obviamente por suerte eh, puedo vivir bien y con todos mis placeres y mi elección de vida, pero al mismo tiempo, ¿no? Con una precarización y una informalidad cotidiana. Y aún así elijo como este camino, que muchas veces he decidido dejarlo, incluso mi carrera la hice en 10 años, o sea, me tardé mucho en licenciarme por esto, porque tenía una decisión de habitar espacios de militancia, de ponerle mi tiempo y mi cuerpo a esos espacios, y lo académico siempre fue algo que me fue acompañando, pero no fue lo único que habité y aún así, digo, me licencié y ahora estoy como pronta a poder como terminar, por lo menos no la tesis, pero sí la cursada de este doctorado. Y tiene que ver necesariamente, como vos decías, con lo colectivo, con habitar espacios colectivos, con habitar espacios que a una le hacen sentido, ¿no? Que a una le devuelven como las ganas de participar, las ganas de meterse en esas teorías, las ganas de sumergirse en esas ideas, porque de alguna forma se despejan con lo que, con lo que una viene construyendo, lo que una viene mirando y con lo que una quiere aportar a este mundo, ¿no? Que en mi caso, y desde este territorio tan violentado históricamente en el caso de Catamarca por la minería, ¿no? Pero por todos los extractivismos y la violencia hacia pueblos indígenas, es como poder aportar desde ahí, pero bueno, necesariamente es desde lo colectivo, eh, que no deja de ser un proceso subjetivo, ¿no? Como un poco lo decíamos, porque también hay intereses, elecciones mías, en formas de vida, en formas de por donde uno hace sus recortes, pero siempre tienen como un ancla ahí colectiva, comunitaria, que le dan como sentido, ¿no? Que le refuerzan esas posibilidades. Así que creo que es posible, y no solo es posible, sino es necesario que hagamos ciencia digna a todas las personas que queremos cambiar este mundo, desde el aporte de la disciplina que sea, pero porque si no también es un espacio que relegamos y un espacio que disputan, que hegemonizan personas que no quieren lo mismo, que quieren, bueno, básicamente romper y destruir años de historia, años de construcciones colectivas. Entonces, de alguna manera, evitar esos espacios, disputarlos y construir teoría desde esa disputa me parece que también es importante para mostrar esos otros modos de vida, esos otros mundos posibles que queremos como
pregonar, ¿no? Espectacular. Bueno, yo termino la entrevista con piel de gallina. Fue, la verdad, hermoso escucharte. Así que, bueno, para todos ustedes, Camila Parodi, doctoranda en Estudios Sociales y Agrarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, desde Catamarca. Bueno, Espectacular. muchísimas gracias, Cami. Me encantó. No, gracias a vos me hiciste repensar un montón de cosas que uno no dice, que uno no ordena en su cabeza y de repente ponerlas en una charla nada, me parece que es súper necesario y más si nos colabora a muchos a seguir en este mundo, ¿no?